Son las 9:37 de la mañana. Marco Rubio, el secretario de Estado, ha sido enfático en sus declaraciones sobre el caso de Venezuela. Ha advertido que el gobierno venezolano debe ser tratado como una organización terrorista y no solo como un cartel de drogas. Y en la famosa entrevista que dio recién, ya hemos hablado de ello, para el órgano católico y religioso, dio a entender la posibilidad de la intervención militar. Pero el que está por debajo de él, el señor Christopher Landau, que conoce bastante de Venezuela, en una entrevista con el hijo de Donald Trump en su podcast, fue muy específico y dijo: no hay planes para derrocar a Nicolás Maduro, con lo cual estaría en la misma sintonía del señor Richard Grenell, quien advirtió antes de ir a Miraflores y estrechar la mano de Nicolás Maduro y de Jorge Rodríguez, que lo de ellos no era derribar ni cambiar gobiernos. Realmente, ¿cuál es el alcance de estas últimas medidas de la administración Trump, que han sido celebradas, agradecidas de manera muy efusiva por María Corina Machado? Aquí atenernos. Vamos a tocar esto con el politólogo venezolano Walter Molina Galdi en Buenos Aires. Walter, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Buenos días, César Miguel. Gracias. Dada esta introducción, ¿qué nos dices? ¿Qué debemos esperar? Mira, lo primero, yo diría que la postura de Landau sigue estando mucho más cerca, por supuesto, que la de Marco Rubio, antes que la de Grenell, ¿no? ¿Por qué? Ellos han sido muy claros. De hecho, Marco Rubio dijo hace unos meses que no veía, lamentablemente, un escenario en el que cayeran o la dictadura de Cuba, o la de Venezuela, o la de Nicaragua, por lo menos hasta diciembre de este año, ¿no? Recordemos aquello. ¿Por qué? Porque al final esto se tiene que ver como una guerra, ¿no? Así lo ha dicho la propia María Corina Machado. Y las guerras, incluso en estos tiempos de tecnología, se ganan cuando plantas la bandera en el territorio. Y el territorio es Venezuela, que es nuestra nación. Y por lo tanto, el muro final se tiene que derribar con lo que hagan los venezolanos dentro del país. De hecho, en ese mismo podcast del hijo de Donald Trump, con María Corina Machado, ya dijo ahí que ella no estaba pidiendo que fuesen militares estadounidenses a Venezuela a derrocar a Nicolás Maduro, porque esto ya lo estábamos trabajando los propios venezolanos, cosa que hemos hecho durante todos estos últimos tiempos, porque también a veces se olvida todo lo que hemos logrado. Por supuesto que falta mucho, pero todo lo que hemos logrado hasta ahora. Ahora, es necesario, fundamental, que se den todas estas acciones en contra de no una tiranía nada más, sino de una tiranía narcoterrorista, y lo cual es esto que vimos, por ejemplo, esta mañana, que informó Reuters, ¿no? El despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para cortar los flujos del tráfico de oro y de tráfico de drogas, de tráfico de personas, que al final es lo que mantiene al régimen de Nicolás Maduro, o a regímenes como el de Nicolás Maduro, en el poder, porque es ese dinero el que hace que el sistema se pueda mantener. Ese dinero incluso muchísimo más que el dinero que ingresa por vías lícitas, es decir, el petróleo, por ejemplo. A ver si entendí. Maduro, Cabello, Jorge Rodríguez viven más por lo que produce el narcotráfico que, por ejemplo, lo que pueda dejar Chevron. Absolutamente. Y no solo las cabecillas del régimen de Nicolás Maduro, sino los militares. De hecho, fíjense, no es menor decir lo siguiente. Durante los últimos tiempos, el tándem de los hermanos Rodríguez fueron los que se fueron quedando con todo, o con la mayor parte o la parte más importante del sistema económico venezolano, en ello incluido el petróleo, cuando terminaron de sacar del juego a Tarek El Aissami. Por lo tanto, lo que les quedó fundamentalmente a las cabecillas militares para ingresar sus dineros, para hacer toda la corrupción, para mantener ese sistema, que son de muy pocas personas, pero es las que tienen las balas, es lo que tiene el terror, son los ingresos ilícitos. Por eso el cártel de los soles, que es el de los militares, ahí es donde entra el dinero.
Cuando corten ese flujo, pero cuando lo corten realmente, porque no puede ser que una tonelada se agarraron por acá, no, cuando corten ese flujo y cuando se sepa que ya tienen los nombres quienes participan en eso, cuando vayan detrás de ellos, cuando vayan detrás de sus socios, por eso hay tanta gente que se puso tan preocupada desde que esto se anunció, bueno, las cosas podrían cambiar. Ahora, el tema acá es cuánto tiempo va a tardar esto. Hay una situación que es cierta, ¿no? Los regímenes tiránicos, criminales, quieren ser hegemónicos, pueden estar durante mucho tiempo tironeando, porque no hay procesos democráticos. Estados Unidos lo tiene, independientemente de lo que se pueda opinar, Estados Unidos es una democracia y no va a dejar de serla nunca. Y bueno, Donald Trump tiene 3 años entonces en el poder, antes de saber si se cambia y se vuelve para atrás, como se volvió entre 2019 y 2020 con Biden, por ejemplo. A ver, dijiste los socios se preocuparon. ¿Quiénes son esos socios que se preocuparon, Walter? Bueno, hemos visto a lobistas, hemos visto a personas que disfrazan a veces de academia toda esta propaganda del régimen de Nicolás Maduro. Hemos visto a Gustavo Petro sumamente preocupado, ¿no? Es extraña la preocupación de Petro, sugiriendo él mismo que va a haber una suerte de invasión militar estadounidense a Venezuela, cosa que no está planteada. Genuinamente esto no lo planteó ni Estados Unidos, ni María Corina Machado. Esto es un invento que se hicieron ellos mismos, ¿no? Se lo hace el chavismo, se lo hacen los propagandistas y se lo hizo ahora Petro. ¿Por qué estarán tan alterados, tan iracundos con esta posibilidad? Bueno, porque hay un mantenimiento de la estructura chavista que es transnacional, es un grupo terrorista transnacional y muchos se benefician de ellos. Repito, propagandistas, lobistas, otros regímenes en vías autocráticas como el de Petro o regímenes ya definitivamente autocráticos, ¿no? Como el de Cuba, como el de Nicaragua, como el de Bolivia, que por cierto tiene elecciones el domingo y será muy importante. Sí, fíjate, Walter, México tiene un problema de narcotráfico severo. Tiene los carteles más pesados, más importantes, más terribles y sangrientos, ¿verdad? Y ante ellos vienen amenazas de diverso tenor, pero en definitiva no pareciera que se lleva nada en concreto. Y fíjate, el gobierno de la señora Sheinbaum pidió a Estados Unidos no sé cuántos narcotraficantes que estaban presos en territorio mexicano y les envió 26 grandes capos. Cuando hablamos del cártel de los soles, ¿cómo es que funciona ese cártel de los soles? Es como el cártel de Sinaloa. Es decir, Nicolás Maduro es el equivalente del Chapo Guzmán. Mira, primero decir que es diferente un gobierno infiltrado por el narcotráfico, lo cual es lo que ocurre en México, y un gobierno que sea directamente parte de ese proceso, ¿no? Del tráfico en general, ¿no? Porque el tráfico de oro hay que meterlo acá también, y del terrorismo como tal. No, cuando hablamos del cártel de los soles no estamos hablando, como bien dices, de un grupo creado, ¿no? Como el antiguo cártel de Sinaloa o el actual cártel de Sinaloa, como fue el antiguo cártel de Medellín. Estamos hablando de una instancia donde militares han tomado la batuta para lo que es el tráfico de drogas a través de Venezuela. Es decir, Venezuela es un estado mafia. Es el lugar donde diferentes grupos narcotraficantes y terroristas operan con total impunidad y para operar ahí entonces trabajan con diferentes miembros de las fuerzas militares u otros también, por supuesto, civiles, lo cual se benefician económicamente de ellos. ¿Por qué es el cártel de los soles? Precisamente por los soles que tienen varios rangos militares en Venezuela, ¿no? Entonces, de acá, como decía anteriormente, es lo importante, porque este sistema, que es una nomenclatura pequeña, pero es una nomenclatura que hasta ahora ha logrado mantener el poder a través del terror y las balas, necesita ese ingreso de dinero, ese flujo, porque es con los que cooptan, con los que tienen el suficiente dinero para poder amedrentar, para poder meter miedo. En el momento en que eso empiece a verse roto o a verse amenazado, bueno, es cuando vamos a ver realmente cuán comprometidos están todos estos miembros con el régimen chavista, ¿no? Ya para concluir, Walter, has dicho no está planteada la intervención militar en territorio venezolano. Esta mañana han enviado fuerzas
aéreas y navales al Caribe meridional para contrarrestar amenazas provenientes de los carteles de la droga latinoamericanos. Esa es la información tal cual la ha mandado la agencia Reuters. El Departamento de Defensa inició este desplazamiento de efectivos. Este despliegue tiene como objetivo afrontar amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos provenientes de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región. Según lo que nos has contado, según tu análisis, Walter, ¿qué va a hacer entonces esta flota, estas unidades aéreas y navales? Mira, fundamentalmente es cortar todo el flujo del tráfico de drogas que sale de Venezuela y que pasa por Venezuela hacia los Estados Unidos y hacia otros lugares del mundo. Esto va a permitir entonces cortarles el flujo del ingreso de dinero por vías ilícitas al régimen de Nicolás Maduro, fundamentalmente a ese grupo militar que es el que se hace del dinero con esto. Y segundo, va a permitir entonces crear conexiones con los que atrapen, con los grupos que tengan, crear conexiones para saber quiénes son los socios fundamentales del régimen de Nicolás Maduro en este sentido. Esto sin duda alguna, va a romper con los cimientos de los ingresos ilícitos del régimen de Nicolás Maduro y además va a crear una amenaza creíble, valga la redundancia, contra los miembros de este régimen. No, está enviando un mensaje bastante claro. Ahora, quiero ser muy claro acá también, porque digo, no creo yo, no pareciera que realmente esté planteada una intervención militar o algo por el estilo en Venezuela. Lo que va a terminar ocurriendo es que el régimen o muchos miembros del régimen van a terminar escapando, van a terminar llamando para negociar, para dar un paso al frente en este proceso de transición democrática, pero el trabajo final lo tenemos que hacer los venezolanos dentro de Venezuela. Walter, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ustedes, un abrazo. Walter Molina Galdi es politólogo venezolano y nos habló desde Buenos Aires. 9:49, Capicúa, una pausa y ya regresamos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión